Mi nombre es Manuel Ortiz y el día de hoy vamos a estar tratando de identificar la diferencia entre tecnologías analógicas y tecnologías digitales. Entramos con la diferenciación que realiza o la definición que hace la Real Academia de la Lengua. Ambas palabras, tanto analógico como digital, son adjetivos. Y por un lado, lo analógico en esencia sería aquello que se basa en la analogía. Esto sobre todo nos remitiría a un sistema que puede ser utilizado en diversos dispositivos de manera común. Por otro lado, la definición esencial de lo digital se refiere sobre todo a aquello que pertenece o es relativo a los dedos. Esto remite a la capacidad numérica que tienen precisamente los dedos, y esto es un precedente de la programación y la utilización del código binario. Y de igual forma, la característica táctil o touch que tiene precisamente en este caso los dedos y el sentido del tacto, que es algo muy presente en los dispositivos digitales de hoy en día. Otras definiciones más profundas que produce la RAE es que aquello que es análogo se refiere a todo aparato o sistema que presenta información mediante magnitud física continua proporcional al valor de dicha información. Mientras que, por otro lado, lo digital sería todo dispositivo o sistema que crea, presenta, transporta o almacena información mediante la combinación de bits. Una manera de aterrizar estos conceptos sería de esta forma. Lo analógico entonces sería una manera de procesar la información que es incorporada evidentemente a dispositivos o a tecnologías, en donde se utilizan magnitudes y variables físicas, tales como lo son la temperatura, el calor, el peso, etc., para producir o generar una información respecto a la realidad. Este tipo de aparatos o de dispositivos analógicos han existido desde el inicio de los tiempos y tienen que ver evidentemente con la interacción técnica que tenía o que tiene el ser humano con el medio. Los dispositivos analógicos evolucionaron a lo largo del tiempo para convertirse en los dispositivos digitales. Y cuando hablamos de dispositivos o de tecnologías digitales, sobre todo hablamos de una forma de procesar la información, pero ya no basada en magnitudes y variables físicas, sino ahora en bits, empleando programación de igual forma que está basada en el código binario. Hablamos entonces de una evolución histórica de los dispositivos analógicos que prácticamente siempre han estado presentes hacia los dispositivos digitales que podemos contextualizar en el siglo XVII con ya la aparición formal del código binario, un tipo de lenguaje que vamos a identificar más adelante. Y bueno, tenemos aquí un ejemplo en el caso de la balanza. La balanza fue el primer instrumento de medición que se utilizó para pesar mercancías, y tenemos estas dos versiones de un mismo dispositivo, una misma tecnología, en donde en el caso de la primera es una tecnología analógica y en el caso de la segunda una tecnología digital. En el caso de la primera funciona basada con un contrapeso que está dado por medidas ya producidas con anterioridad, y en esta balanza analógica vemos precisamente cómo se da una interacción entre el peso de lo que estamos evaluando con un peso predefinido. Entonces vemos como tal, en este caso, una magnitud y una variable física que nos permite producir una información, en este caso un indicador numérico, a través de la flecha que tiene o que tendría esta balanza analógica. Esto versus frente a la balanza digital, que en este caso la balanza digital tendría un funcionamiento diferente, porque si bien también está basada en la gravedad para determinar el peso de un objeto, esa gravedad finalmente encuentra, a partir de este diseño mecánico de escala digital,
una comunicación con un sensor que envía o que convierte esa tensión en una señal eléctrica, y debido a que la celda de carga tiene una carga eléctrica, a medida que se mueve hacia abajo, la resistencia cambia. Entonces vamos a hablar de una comunicación electrónica que va también a ejecutarse a través de un convertidor analógico a digital, y que después pasa a través de un microchip que finalmente es el que traduce los datos y nos proporciona la información de lo que estamos midiendo o del peso de lo que estamos midiendo. Vamos a ver entonces cómo en la pesa analógica esto se basa sobre todo en la utilización de estas magnitudes físicas, y en la pesa digital en la conexión o el efecto que pudiera tener una magnitud física, pero ya dentro de un sistema programado con código binario en este caso, y la generación a través de diferentes comunicaciones electrónicas y un microprocesador de la información y la producción de estas cantidades y del peso. Bueno, aquí sobre todo entra una importancia fundamental del lenguaje, porque al hablar nosotros de código binario y al hablar evidentemente de magnitudes y de variables físicas, hablamos de ciertos tipos de lenguajes que nos permiten conocer la realidad, pero también describirla. ¿Qué importancia tiene el lenguaje dentro de la tecnología? De entrada, el uso del lenguaje nos permite desarrollar tecnologías, pero también interactuar con ellas. Tenemos el caso de la programación, en donde a través de un lenguaje binario y un código binario nosotros estamos desarrollando tecnologías, pero también ese lenguaje nos permite interactuar con ellas. Otro factor de importancia estaría dado porque la tecnología actúa como una difusora de los diferentes tipos de lenguajes y de lenguas humanas. Y finalmente, el lenguaje también permite extender el uso de un sistema con la creación de un lenguaje común que sirva en diferentes contextos. Este es un punto muy importante en el caso también del surgimiento del sistema binario, que se produce hacia el siglo XVII, pero que también tiene importantes aportes en el siglo XVIII y en el siglo XIX. El sistema binario pudiéramos definirlo como un lenguaje numérico que funciona como un sistema de representación de instrucciones en un sistema, sobre todo dentro del contexto de la informática. Entonces vamos a ver cómo el lenguaje binario no es más que, o el código binario no es más que un lenguaje, un sistema de representación de la realidad basado en el 0 y el 1. Los signos o mensajes se representan con el 0 y el 1 en una estructura de posición con dígitos distintos. Aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos representar el alfabeto, en este caso latino y del español, a través de la codificación binaria ASC2. Y bueno, en este caso vemos cómo de una recta de posibles, en este caso combinaciones del 0 y el 1, podemos obtener combinaciones distintas que corresponden a un carácter o a un código diferente. En este sentido, algo importante que nos lleva a concluir esta pequeña charla de InfoLab es que el código binario tiene la intención de, y está produciendo la intención de convertirse en un lenguaje universal. ¿Cómo? A través de la generación de un sistema genérico de comunicación que sea común a diferentes dispositivos, y aquí sobre todo hablamos de sistemas operativos, formatos, aparatos. Lo hemos visto cómo a través de la tecnología y de la comercialización de la misma se han producido estos sistemas genéricos que prácticamente están presentes en todos los dispositivos. Y hablamos evidentemente de sistemas operativos, también de formatos, pero de igual manera de aparatos tecnológicos. Y esto es importante porque este lenguaje universal, que sería a lo que se está acercando la utilización del código binario en el marco de las tecnologías digitales, algo que evidentemente no ocurría con las tecnologías análogas o analógicas.
puesto que los modelos y los métodos de medición eran más relativos y escondían diferencias de los contextos. En este caso, la intención de crear este sistema genérico de comunicación que sea común a diferentes dispositivos, pero que también coordine todas las áreas de la vida humana, es cada vez más una realidad. Esto nos lleva también a la metáfora de la Torre de Babel, en donde se buscaba un lenguaje único a través del cual todos los individuos pudieran comunicarse, y ese lenguaje se está, digamos que, manifestando y se está materializando con el código binario. Vemos entonces la importancia del lenguaje dentro de la diferenciación entre la tecnología analógica y la tecnología digital, y sobre todo un proceso de evolución en el sentido de que la tecnología digital todavía sigue teniendo los fundamentos de la tecnología analógica, pero en la medida en que se han creado nuevos lenguajes, como el código binario, en este caso, se ha venido complejizando la elaboración de estos dispositivos y su funcionamiento. Finalmente, se trata de un proceso histórico de evolución desde lo analógico a lo digital, en donde, como también algunos autores lo plantean, también tendríamos un contexto de convergencia, como lo plantea Henry Jenkins, en donde no solamente la tecnología digital está reemplazando a la tecnología analógica, sino que hay una interrelación y de igual forma una subsistencia entre ambas.